bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. El programa de hoy estará enteramente dedicado a un tema que conocen todos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires: los cuidacoches, limpiavidrios o trapitos. Un tema que de hecho viene desde hace muchos años en el debate legislativo y que nuevamente en estos días ha cobrado relevancia porque han reflotado proyectos que se han presentado en los años anteriores. Vamos a tener hoy todas las opiniones, no solamente tu testimonio, el de los vecinos que conocen bien este problema, sino los proyectos del oficialismo, de la oposición, la mirada de la justicia, que se queja de que tiene muy poquitas herramientas para enfrentar este problema, y también otro tema que siempre da vueltas alrededor del problema de los limpiavidrios, las mafias de los barra bravas, y también la actuación de la policía frente a este tema. Vamos a presentar el programa y pasamos a nuestro primer invitado. Vasco, muchísimas gracias por venir. Es el fiscal general adjunto en lo penal, contravencional y de faltas de la ciudad de Buenos Aires. ¿Hace cuántos años que escucha hablar del problema de los trapitos? Y mire, por lo menos desde el año 99, que fue cuando vine a este cargo de la Justicia Nacional, pero era un tema que ya se venía soportando en la ciudad, si bien es cierto que en los últimos 6 o 7 años ha cobrado intensidad y realmente complicaciones para el funcionamiento del ciudadano en la ciudad. Es realmente una molestia. Si le parece, podemos compartir algunos testimonios de automovilistas que circulan en la ciudad de Buenos Aires, serán vecinos de la ciudad o de la provincia de Buenos Aires, de los que habitualmente andan y que se encuentran con este problema todos los días. Sí, cómo no. En esta ciudad realmente es imposible estacionar porque en todos los lugares te cobran algo. Y si no viene la grúa, te levanta, está el trapito que te está cobrando. ¿Vos le pagás al trapito? Y le tenés que pagar, lamentablemente le tenés que pagar. Mira, generalmente les pago. O sea, le doy algo para quedarme tranquilo. Lo que pasa es que están laburando, qué sé yo, ¿viste? Están ganando el mango, no está bien como se lo ganan, pero bueno. Por lo general siempre son son hostiles, porque ellos antes de estacionar ya te piden que les pagues por adelantado. Y algunos te ponen un precio y algunos te ponen a voluntad. Es un trabajo, se están ganando la vida. Los trapitos no sirven. Aparte te roban, te rayan, si no le das, te rayan el vehículo. Todo eso. Estás como obligado a pagar, porque si no pagás no te quedas tranquilo. Igual pagás y tampoco es garantía de nada. En muchas oportunidades tenés un problema con el vehículo. O sea, tenés un vidrio roto, rayado la camioneta. Lamentablemente estamos viviendo una situación que es lamentable. Yo por lo menos nunca tuve problemas, pero a veces algunos se enojan, capaz que le rayan el coche. La verdad que no hice ninguna denuncia, pero ¿a qué va a denunciar? Nadie te abolice igual. Cuando están los trapitos nunca está la policía cerca, están los trapitos trabajando libremente. ¿Y cómo lo vas a denunciar? ¿Quién lo va a denunciar si no sabe cómo se llama, nada? Bueno, varios temas que dejan los vecinos, que de hecho me imagino que deben ser los problemas que usted conoce y que ve todos los días. Sí, sí, continuamente. Comencemos con el problema que dejaba el último testimonio. ¿Cómo hace para denunciar a un vecino que ni siquiera le conoce el nombre de la persona a quien le estuvo pidiendo plata para... En realidad no hace falta denunciar con nombre y apellido. En esto basta con llamar a la policía o llamar al 0833 fiscal, que es el teléfono del Ministerio Público Fiscal de la ciudad, que funciona todos los días del año, las 24 horas. 0800 33 fiscal. Y hacer la denuncia de que en esa zona está funcionando un cuidacoches, que es una actividad prohibida. Lo que sí se plantea es que en realidad la norma contravencional que contempla la situación de los cuidacoches es una norma que establece que no es solamente la actividad de pedir propina o esperar una propina, sino de exigir una propina. Entonces, o sea, no es que lo dice, bueno, a ver, a voluntad deme lo que quiera. Claro, la voluntad deme lo que quiera no está penado. Pero sí el que dice, en esta cuadra 50 pesos. Exacto, y que exige, ¿no? Lo que pasa es que ahí también tenemos una situación de colisión normativa, porque esa exigencia, el límite entre el delito de amenaza
y la exigencia para cuidar el vehículo o para permitir el estacionamiento del vehículo o para dejar el vehículo tranquilo es muy finita. Es decir, realmente el término exigencia, cuando es exigido de una manera amenazante, ya es un delito que está previsto en el Código Penal en el 149. O sea, que no es solamente la contravención de pedir por el estacionamiento, sino otra cosa distinta. Es más grave, es un delito. Ahora, de hecho, escuchábamos también vecinos que dicen, bueno, en realidad yo le pago porque tengo miedo a que me rayen el coche. Claro. No me dio la amenaza, pero efectivamente tiene miedo a que algo le ocurra. Lo que pasa es que la amenaza no solamente se produce por la manifestación de la amenaza verbal, sino también por la actitud amenazante o por el contexto. Lo que pasa es que son situaciones difíciles de probar, por un lado, y por otro lado, lo cierto es que la gente quiere vivir en paz. Entonces, el hecho de ir a denunciar a la comisaría significa tener que asentar la denuncia, perder tiempo asentando la denuncia, encontrarse con que uno puede ser citado por la fiscalía o por un juzgado o ir a declarar a un juicio oral. Y son toda una serie de complicaciones donde el ciudadano común dice, pero yo tengo derecho a estacionar o a circular sin tener que estar preocupándome porque si en la esquina va a haber o no un limpiavidrios que me va a exigir, o si cuando vaya a estacionar va a haber un cuidacoches que me va a exigir. La verdad que esto agrega una alta dosis de agresividad o de sensación, por lo menos de agresividad o de violencia en la vida diaria, que es absolutamente innecesaria. Ahora, en su fiscalía, ¿cuántos expedientes vio pasar sobre denuncias de cuidacoches? No, gran cantidad, gran cantidad. Lo que pasa es que en la gran mayoría de los casos, estos casos son archivados. ¿Por qué? Porque no tenemos la persona afectada que quiera sostener la denuncia. Ah, el denunciante desaparece habitualmente. Sí, desaparece o no quiere, o avisa, ahí hay un cuidacoches, pero se va. Imagínese, usted está yendo a una cancha de fútbol o a un espectáculo. ¿Usted como fiscal necesita que un vecino diga, ahí hay un cuidacoche? Lo que pasa es que por el tenor de la norma, sí. El solo hecho de estar ofreciéndose como cuidacoches no es ni delito ni contravención. Porque el problema es si exige o no dinero. Exacto. Puede haber una falta, es decir, puede haber podríamos encuadrarlo en la figura de contravención por el ejercicio de una actividad lucrativa no autorizada, que es la misma situación del vendedor ambulante. Claro. Tiene que ver con el uso del espacio público. El problema es que la gran mayoría de los jueces no nos admite esa figura. Se ha hecho 93, creo que, actuaciones por cuidacoches en el último partido de River en el Monumental, y en ese momento se secuestró el dinero y la jueza interviniente no nos confirmó el secuestro del dinero, entendiendo... ¿Se lo tuvieron que devolver al...? Todavía no, pero sí, se va a haber que devolvérselos a los cuidacoches porque entendió que no era encuadrable en la figura de la actividad lucrativa no autorizada. Hay un problema normativo complicado. Entonces, ¿y usted qué solución le ve? Y de hecho le pregunto en términos puntuales, me imagino que habrá escuchado el debate que circula y los proyectos que circulan en la legislatura. Con las herramientas que están previendo, ¿usted cree que se va a poder resolver su trabajo? Con las que se están previendo, sí, pero le explico. Entendamos esto. La ley penal o la ley contravencional no soluciona de por sí los problemas sociales. Es decir, nosotros podríamos evitar el cuidacoches con solamente un policía en la esquina que haga sonar su silbato y le indique que se vaya. Punto uno. Porque si bien puede ser no contravención o no delito si no hay una exigencia formal, pero sí hay una actividad que la ley de faltas no permite. Así que con un policía en la esquina que haga sonar el silbato sería suficiente. Ahora, si nosotros vamos a tener una ley más estricta, pero vamos a tener una policía que no se va a ocupar de hacerla cumplir, tampoco vamos a tener una solución. Y hoy, de hecho, uno ve en las escenas, en el recital de hace poquitos días de entendamos una cosa, o el de este tipo de Palermo actividades... todo el mundo lo veía y cobraban y todo el mundo sabía lo que estaba ocurriendo. No, y la policía hace la vista gorda y no pasa nada. Entendamos una cosa claramente. Miren, todo este tipo de actividades que tienen que ver con la subsistencia de personas en situación de vulnerabilidad son explotadas por estructuras mafiosas. Es decir, la persona en situación de vulnerabilidad no va a trabajar de eso espontáneamente, sino que forma parte de una organización que la explota. Entonces, si nosotros no entendemos esto, no vamos a entender nunca la necesidad de
atacar el problema y darle otro tipo de soluciones. Y ahora, doctor, y para ir terminando le pregunto, ¿usted hoy tiene herramientas para atacar a la mafia? Que muchas veces se denuncia que está vinculada a las barra bravas de los clubes. Mire, los estamos atacando desde distintos lugares. Sí, hemos trabajado intensamente sobre las mafias que se ocupan de la venta ambulante, hemos trabajado intensamente sobre las barras bravas de los clubes, pero lo cierto es que las herramientas legales que tenemos son escasas y son difusas. Además, la ciudad de Buenos Aires todavía no tiene el manejo de la policía en toda la ciudad y tampoco tenemos transferidas todas las competencias penales, con lo cual estamos bastante limitados. Dentro de las limitaciones que tenemos hemos logrado avances importantes, pero lo cierto es que el ciudadano común no los va a ver, porque nosotros atacamos una organización, logramos una sanción contravencional que es de muy baja intensidad, pues son multas o muy baja pena. Sí, en medio de un negocio, aplicar una multa, dicen pago la multa y sigo con el negocio. Y siguen con el negocio. No tenemos una policía que se ocupe de hacer cesar las conductas, porque en la gran mayoría de los casos, y esto muchas veces lo hemos demostrado, son cómplices de estas organizaciones de una u otra manera, con lo cual en realidad creo que hay que modificar la legislación, pero no creamos que solo modificando la legislación le vamos a poder dar una solución a esto. Doctor Sebasco, muchísimas gracias por haber venido. No hay por qué, gracias a ustedes. Cuando volvamos vamos a dialogar con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires que tienen propuestas para el tema de los trapitos. Ya venimos. Segundo bloque de Proyecto Legislatura. Hoy tenemos un programa dedicado a los proyectos para regular la actividad de los trapitos. Ya estamos con Frank Quintana, del PRO, presidente de la Comisión de Justicia, y va a tener a cargo llevar adelante el debate sobre los proyectos presentados. La idea del PRO es prohibir lisa y llanamente la actividad. ¿Por qué? Exactamente. Hoy hay dos grandes posturas en la legislatura. La nuestra efectivamente tiene que ver con la prohibición de esta actividad, frente a la postura de la oposición, hoy expresada en 3 proyectos que tiene que ver con la regulación de la actividad. Y el por qué tiene que ver con entender que nosotros no podemos legalizar, no podemos legitimar una actividad que nace como ilegal, que nace como ilegítima, por lo menos de nuestro punto de vista. Y nosotros en esto lo que tenemos que ser es muy claros y muy coherentes en ponernos del lado de los vecinos, en volver a darles tranquilidad a la hora de hacer uso del espacio público, frente a, en la mayoría de los casos, y digo en la mayoría de los casos porque nosotros no pretendemos estigmatizar ni generalizar, frente a, en la mayoría de los casos, las mafias y las organizaciones que están detrás de los trapitos. Y además, lo que nosotros creemos también es que es un contrasentido, es una contradicción desde el Estado tarifar aquello que es de todos, aquello que es gratuito. Nosotros no le podemos dar a un particular la posibilidad de que termine tarifando, termine loteando el espacio público y termine poniéndole a ese lugar una tarifa. Distinto es cuando es el Estado el que concesiona, el que le otorga a un privado, porque está dentro de sus facultades, parte del espacio público. Recientemente nosotros sancionamos la ley de bares en plazas, por ejemplo, que para nosotros es un gran avance en términos de asociación público-privado y es un gran avance también en términos de seguir jerarquizando y seguir mejorando los espacios públicos. Ahora, distinto es que un particular, un individuo, una persona física diga, bueno, en esta cuadra de tal hora a tal hora sale X cantidad de plata a estacionar. Digamos, me parece que eso es un error y me parece que en todo caso desde el Estado habrá que buscarle soluciones alternativas a los que vean en esto su modo de sustento, su medio de vida, pero de ninguna manera la solución puede tener que ver con regular la actividad. Varias cosas de las que objeta la oposición, pero te voy a invitar a que escuchemos primero el testimonio de algunos de los cuidacoches y limpiavidrios y también a partir de lo que ellos dicen, digamos, objetar un poco el proyecto y también ver cómo se puede regular a partir de ahí. Compartimos el testimonio de cuidacoches y limpiavidrios que estuvimos en la calle charlando con ellos. Hace 5 años que estoy laburando acá en esta cuadra. Me llevo muy bien con los vecinos, con la gente, confío en mí, me da la llave de su coche. No hay problema, aquí no se pierde nada. Yo acá tengo 20 años laburando y nunca tuve problema con nadie. Me dejan la llave de los coches porque tienen una confianza conmigo de hace 20 años que vengo laburando, ¿viste? Y la opción fue por un amigo y, bueno, aparte por necesidad también, porque estoy desocupado y no consigo trabajo. Hay trapitos y trapitos. Gente que viene, que te cobra y si no le pagás, te rompen todo. Muchos nos marginan los trapitos, la verdad. Sí, yo veo que nos marginan, porque siempre escucho las noticias y nos marginan, sabes que por la culpa de otros pagamos todos. Yo voy a empezar a laburar porque yo estoy viviendo en la calle, ¿viste? Y necesitaba plata. Y como acá nadie está cuidando coche, vine.
¿Y no quedé. no tenés problema con nadie? No. ¿Te dan espacio? Parece que sí, no sé, supuestamente después del mediodía viene la gente a laburar acá, pero bueno, yo vine igual. ¿Y qué pasa si viene alguien que es de acá de la cuadra? Y me va a decir, si no lo entiendo, le vamos a tener que agarrar la pinga. Yo sé que leo el diario todos los días y veo que dicen, ¿no?, que hay quilombo por todos lados, que le exigen plata. Esa gente nos perjudica a nosotros. Si me vienen a sacar, tendría que verme por ahí, a buscar dónde ir a trabajar, qué sé. Tendría que ir a buscar, porque a pesar que ya tengo 5 años, me acostumbré a trabajar acá, la verdad. Bueno, un poco el planteo que hacía el último de los trapitos es el que hace la oposición. Alguien que está hace 5 años trabajando ahí. De hecho, veíamos imágenes, le dejan a los vecinos la llave del coche, los limpia por fuera, por dentro, y a partir de ahora se convertiría en un contraventor. Sí, a ver, la primera reflexión tiene que ver con una de las frases que nosotros veíamos en el video acerca de que hay trapitos y trapitos, decía precisamente uno de los que desarrolla esta actividad. Y yo por eso aclaraba, nosotros no pretendemos generalizar ni tampoco pretendemos estigmatizar. Sin embargo, lo cierto es que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos desde el Estado en la señal y el mensaje que damos. Nosotros no podemos automáticamente, a partir de una eventual regulación, que es lo que solicita o lo que pide la oposición, ponerle a todo trapito una pechera y una credencial, porque eso nos volvería corresponsables de lo que todos los trapitos en la ciudad de Buenos Aires hacen. Ahora, en consecuencia, nosotros seríamos corresponsables de los episodios de violencia, de las extorsiones, de las rayaduras de auto muchas veces cuando algún automovilista se rehúsa a desembolsar una determinada cantidad de dinero. Entonces, a nosotros nos parece que la regla debería ser la prohibición. Sin embargo, también somos conscientes, y esto creo que queda reflejado en el video, de que muchos ven en esto un medio de vida porque no tienen o no consiguen otra alternativa. Y nosotros decimos, a modo excepcional, el Estado podrá seguir otorgando permisos, como son las famosas tarjetas azules que existen. Está contemplado en la norma. Esto está, dos aclaraciones. Una tiene que ver, precisamente a partir de tu pregunta, que esto está contemplado en la norma. La segunda es que si uno lee los fundamentos del veto del jefe de gobierno a la propuesta anterior de la oposición... Sí, del acuerdo que de hecho lograron sancionar una norma hace 2 años. Exactamente. Va a ver que uno de los fundamentos tiene que ver con esto, tiene que ver con reconocer que el Estado otorga y pretende seguir otorgando estas tarjetas azules, estos permisos en barrios en particular y en cuadras en particular, priorizando además adultos mayores, personas en situación de discapacidad, ¿sí? O sea que la idea del Ejecutivo, y en consonancia con el Ejecutivo también del bloque oficialista en la legislatura, es poder seguir otorgando estos permisos. Ahora, esto a modo excepcional, nosotros no podemos pasar a blanquear a todo aquel que hoy realiza esta actividad, porque como quedaba reflejado también en el video, hay de todo, inclusive gente que dice estar dispuesta a agarrarse a trompadas para pelear una cuadra. Sí, de hecho en el video veíamos una imagen que no es de la Ciudad de Buenos Aires, es de Córdoba de hace unos días, en la que 2 trapitos se disputaron una cuadra ahí a los golpes. Exactamente. ¿Y eso por qué? Porque hay cuadras que están mejor vistas o mejor consideradas a la hora de la recaudación, y ni hablar si encima viene atrás el Estado y las tarifas, viene atrás el Estado y blanquea la actividad. Entonces, nosotros lo que decimos es, la regla para nosotros debería ser prohibir la actividad. Ahora, como también entendemos que si nosotros tomamos esta decisión sin atender casos individuales, casos particulares, quedaría gente en situación de calle, quedaría gente que hoy tal vez genuinamente, tal vez porque no ha tenido otra posibilidad, ven esto el modo de subsistencia. Bueno, nosotros a esos casos los planteamos de manera excepcional como una posibilidad de seguir continuando con la actividad. Digamos. En todo caso será facultad del Estado el de analizar quién de verdad merece continuar esta actividad y en dónde además, porque puede ser que a lo mejor alguien que viene haciendo esta actividad pueda continuar pero en otro lado, por ejemplo. De hecho, ¿por qué estaría tarifado en un lugar donde el Estado decidió que es gratuito, digamos, el estacionamiento? Por eso digo que esto nace como un contrasentido. El Estado no puede blanquear, tarifar algo que es gratis, el uso del espacio público, en principio es al dar una credencial azul implica que estás decidiendo que en ese lugar se paga estacionamiento. Pero además, ¿sabes qué pasa, Damián? Implicaría reconocer la ineficiencia del Estado. ¿Por qué? Porque implica reconocer que como un particular le ganó al Estado, en definitiva le ganó aquello que es de todos, la solución termina siendo blanquearlo, termina siendo ponerle una pechera y darle una credencial porque yo no lo puedo controlar. Fran, hay un tema que hablábamos en el bloque anterior con el fiscal Sebasco, que dice, sí, ya sea la prohibición o la regulación, como plantea la oposición, si la policía no hace nada, es muy difícil que se pueda aplicar. De hecho, lo que plantea es que hoy
por lo general la policía no hace nada y está la sospecha también de que donde hay mafia, la policía forma parte también. Hoy tiene, parece, el Estado porteño muy pocas herramientas, porque de hecho no decide sobre la Policía Federal. Sí. ¿No se está prometiendo algo que en definitiva no se va a poder hacer cumplir? No, pero con la aclaración de que nosotros sabemos que la implementación no es nada sencilla. Por eso en el marco de la Comisión de Justicia nosotros hemos aprendido de los 3 intentos anteriores para sancionar esta ley y ahora nos estamos dando todo el tiempo de debate necesario. Los 4 proyectos están en la Comisión de Justicia, pero el tiempo tiene que ver no solo con tratar de acercar posturas y posiciones con la oposición, sino también de encontrar la mejor forma de implementación posible. Nosotros no intentamos, como sí lo hicimos en las 3 ocasiones anteriores, aprobar el proyecto como tabla directamente en el recinto, sino que pretendemos pasar por las 2 comisiones donde tiene giro el proyecto, hoy está en la Comisión de Justicia. Primero, para que llegue por consenso, y segundo, para que también como oficialismo trabajemos en la implementación, porque sí es cierto lo que decís que no es en absoluto sencillo implementar esto. La prohibición va a depender exclusivamente del agente de policía que dice, vos no podés estar acá. Exacto, pero con también la aclaración de que es mucho más fácil con la ley que nosotros proponemos que con el texto vigente, porque el texto vigente lo que prohíbe es aquellos casos donde media extorsión hay que demostrar o media que amenaza te pidió dinero y si no... Y la propia Fiscalía nos dice, y basta ver algunos diarios en los últimos días, que la inmensa mayoría de los casos quedan la nada, porque vos imagínate que en la práctica, primero difícilmente te tomes el trabajo de hacer la denuncia. Y dentro de aquellos casos que son denunciados, es muy difícil la producción de pruebas, es muy difícil acercar testigos, es muy difícil probar mediante una filmación, porque justo tiene que coincidir que hay una cámara que haya filmado íntegramente esa conversación. Es muy difícil probar el momento en el que sufriste algún daño, en caso, por ejemplo, de que te hayan rayado el auto. En conclusión, la gran mayoría de los casos terminan siendo desestimados. En cambio, frente al texto que nosotros proponemos, como directamente lo que nosotros queremos es prohibir la actividad, basta que alguien esté desarrollando esta actividad. Exacto, para digamos, ¿no? Pero la verdad que ni siquiera hace falta entrar en el detalle de la conversación entre el trapito y el automovilista. Digamos, directamente el que desarrolla esta actividad está desarrollando una actividad que está prohibida por el Estado. Muy breve, ¿creen que este año lo van a poder aprobar? Sí, nosotros. ¿O al menos es el objetivo? Sí, nosotros, primero es nuestro objetivo, pero además somos optimistas en alcanzar ese objetivo. Creemos que este año vamos a poder aprobar esta norma y tenemos algunos indicios que van en ese camino. Primero, la sensación ya cada vez más generalizada de que es una situación que necesita de una solución por parte del Estado. Hablo del Estado, no solo del Poder Ejecutivo, sino en este caso nosotros también somos responsables de aportar una solución y por eso creo que como el tema está cada vez más instalado lo vamos a conseguir. Y en segundo lugar, porque vemos que desde la oposición hay mucha mejor voluntad que en ocasiones anteriores. Algunos bloques inclusive ya hicieron público que están, si se quiere, más cerca de nuestra postura que de la postura más laxa que apunta a la regulación o a la reglamentación de la actividad. E inclusive dentro del kirchnerismo, a pesar de que presentaron 2 proyectos de regulación, también nos esperanza las declaraciones de la presidenta cuando el 1 de marzo último se refirió a la regulación de la protesta social. No tiene que ver con esta situación. Pero sí con el uso del espacio público. Exacto, pero sí tiene una raíz común que es el uso del espacio público. En consecuencia, creemos que vamos a conseguir aprobar esta norma a lo largo de este año y hago la aclaración de a lo largo de este año porque sí es cierto que no creemos que sea aprobada próximamente. Frank Quintana, muchísimas gracias por venir. No, gracias por la invitación. En el próximo bloque escuchamos la opinión de la oposición. Seguimos en Proyecto Legislatura, en este programa dedicado enteramente a debatir sobre los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires. Ya estamos juntos a los diputados del Frente para la Victoria, Claudia Neira y Maxi Ferraro de UNEN, que comparten el proyecto de la oposición que difiere del que en el bloque anterior presentaba el oficialismo. ¿Por qué se oponen a que se prohíba lisa y llanamente la actividad de los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, en principio lo primero es porque es una mentira. O sea, hoy plantear la prohibición total de una actividad cuyo fundamento principal es que no se puede controlar la contravención que hoy está vigente, pues eso es lo primero que hay que aclarar. Hoy hay una contravención vigente que prohíbe que esta actividad se realice si no es a voluntad, que se exija, que se coaccione, eso está prohibido. Si esto no se puede cumplir, ¿por qué se podría cumplir una prohibición más amplia? Esta es la primera cuestión, esa es la primera gran mentira del PRO, plantear que sería factible resolver de la noche a la mañana una situación conflictiva que hoy tenemos en la ciudad con una prohibición total.
En segundo lugar, porque en realidad lo que hacen es no discernir, no distinguir entre situaciones que son diferentes. Aquellas que tienen que ver con una actividad lícita del trapito, ayer lo mostraban en algún canal de televisión, que está hace 15 años, que pide una colaboración a voluntad. Sí, de hecho, también lo vimos en el bloque anterior. Hay muchos casos que dicen, mira, yo estoy hace 5 años en esta esquina y ahora no sé qué haría. 15 años mostraban ayer en San Telmo un trapito que todos los vecinos lo querían, lo apreciaban. Entonces, no distingue esa situación del tipo que viene y te pide compulsivamente una suma de dinero y que además ni hablar la situación de las mafias enquistadas en los espectáculos deportivos. Ahora vamos a hablar de las mafias. Sí. UNEN comparten la mirada de Frente para la Victoria. Sí, nosotros compartimos, en primer lugar, lo que le decimos al PRO y al oficialismo de la Ciudad de Buenos Aires, que en su momento no es que la legislatura no pudo lograr un proyecto en relación a esta actividad. La oposición hizo un esfuerzo muy grande, sacó una ley, al jefe de gobierno no le gustó y la vetó. Ahora, muy bien, con este tema me parece que tenemos que tratar de entender en qué contexto se da. Se da en un contexto también social, en un contexto por ahí de quien exige o coacciona para pedirle a quien estacione, y a su vez también en el contexto del espacio público. Y me parece que tiene que estar resuelto desde ese lugar. Porque, a ver, no vaya a ser cosa que tengamos una ley. Y también el oficialismo el año pasado sancionó una ley de estacionamiento regulado que amplía las zonas de micro y macrocentro, y a su vez también esto va a poder ser controlado, en el cual... O sea, que llegaría incluso a zonas donde hoy hay... Llegaría incluso a zonas donde hay situaciones de complejidad de esta situación, como los centros comerciales a cielo abierto o centros gastronómicos a cielo abierto, como puede ser el caso de Cañitas o el caso de Palermo, en el cual, con estacionamiento regulado, con un claro control por parte de la Policía Metropolitana, con ayuda, por supuesto, de las fuerzas de seguridad federal que están en la ciudad de Buenos Aires, nosotros creemos que se puede afrontar esta problemática, que por supuesto no estamos a favor de que se apriete a un vecino por estacionar. Y con respecto a los espectáculos masivos, se sabe... Vamos ahí, porque de hecho eso es una particularidad del que muchos dicen, o todos coinciden, bueno, hay una mafia, hay que ver cómo se resuelve. Y yo quisiera también algunas cuestiones que la ciudad avanzó y que es del año 96, y esto también es lo peligroso. Esto no quiere decir que no estemos dispuestos a debatir, tanto en la Comisión de Justicia o en las comisiones que tengamos que discutir para buscar una solución, porque no nos negamos a buscar una solución. Pero se vuelve atrás con algo que el constituyente del año 96 ya dijo, que es la presunción de algún tipo de delito, lo que en su momento eran los edictos policiales, la presunción del merodeo. Acá lo que se está haciendo es una presunción de algún tipo de delito. Es lo mismo que en el Código Penal dijera el que pudiera matar, en vez el que matare. O sea, se está avanzando en una mirada que para nosotros es bastante peligrosa en relación a lo que ya el constituyente manifestó y que es la competencia que nosotros tenemos en la legislatura en materia contravencional y en materia de falta. Si es materia penal, es una cuestión hasta que se traspasen las competencias y demás, es una cuestión federal porque ahí es donde se discute. Claro. Entonces me parece que esto también hay que discutirlo y hay que tener mucho cuidado, que parecieran ser estos proyectos que son marketineros para que peguen bien en la sociedad con algunas situaciones que estamos viviendo de inseguridad, pero que a su vez, como bien plantean muchos fiscales y demás, no pueden llevarse a la práctica. Ahora, me imagino que coinciden sí con la idea de que la normativa actual no resuelve el problema. De hecho, o no sé si coinciden o no con esta idea. Yo creo que, a ver... Ahora venimos. En el primer bloque dialogamos con un fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires que de hecho contaba algunos números o la situación. De hecho, si podemos compartir algunos números de la Fiscalía, del Ministerio Público Fiscal de 2013, donde ha habido, de hecho, al lado de la cantidad de hechos que se ven, pocas denuncias, 3.191 denuncias hubo en 2013 por denuncias de trapitos y de hecho el 95% de ellas fueron desestimadas por la justicia. Y también el 71% de las actas fueron labradas por la policía en las comunas 13 y 14, ¿no? Los barrios del norte, Belgrano, Palermo, la Ciudad de Buenos Aires, y el 40% de los trapitos identificados registró más de una imputación en el año. Es decir, que era habitualmente, digamos, trapitos que habitualmente repiten la misma escena. Y de hecho, de todas estas actas que se labraron o causas que se abrieron, el 99,2% fueron por denuncias de la policía, prevención policial, no por vecino que fue a denunciar. Lo que sí, ninguna de estas llegó a juicio oral. O sea, las causas todas
terminaron cayendo por algún motivo. Es decir, que algo está fallando, digamos. La herramienta hoy que tienen los fiscales o los jueces para avanzar, al menos no es suficiente con el mecanismo actual. Bien, en primer lugar lo que nosotros planteamos es que lo que hoy vemos en los números, ese 3.500... 3.191. 3.191, vos fijate que deben ser la cantidad de situaciones que se pueden dar en menos de un día. O sea, en un día deben haber más de 3.100 personas que le dan una suma de dinero es a un tema trapito. que no se judicializa. Entonces, no está judicializado. Entonces, esta es la primera cuestión, porque entonces lo primero que hay que decir es que no hay una ley, es que la ley no se cumple. Este es el primer gran tema. El segundo tema que nosotros tenemos que ver es por qué los vecinos no denuncian. Porque eso me parece que es importante para discutir. Yo creo que no denuncian porque no tienen confianza que en la justicia haya algún tipo de resolución frente a este tipo de situaciones. Y porque además no estamos pensando, y eso me parece que sí es una cuestión en la que hay que avanzar, un sistema que le simplifique la denuncia. Que eso es la otra cuestión que debería estar al alcance del vecino, una simplificación de la denuncia en este tipo de situaciones. Lo otro que nosotros estamos planteando es una herramienta, que es un registro en el cual se deberían censar a los trapitos, como se ha hecho en otras ciudades del mundo, para que cada uno tenga un lugar y un horario y eso permita también al vecino tener una cara responsable a la cual es más fácil denunciar si lleva mal adelante su actividad y también a la justicia poder perseguir frente a la denuncia. Ahora, el registro. Sí. Viene cualquiera de los que hoy se dedica a esta actividad y dice, regístrenme. Sí. Ahora, ¿cómo distingue el registro si esa persona pertenece o no pertenece a una mafia? Digamos, es un barra de un club que hace negocios con esto. Lo que pasa es que el registro, perdón, una cuestión que me parece que es básica para que se entienda. El registro que nosotros proponemos, lo que le plantea a la persona es que se tiene que someter a un compromiso de pedir a voluntad un aporte de quien quiera entregarlo y hacerse responsable con su cara y con su nombre. Entonces, yo la única manera que tengo para poder separar al que es mafioso del que no lo es poniéndole nombre y apellido. Ahora, ¿eso coincide toda la oposición, esa mirada? Sí, nosotros en su momento acompañamos la idea del registro. Ahí yo creo que tenemos que poder tratar de trabajar un poco más en la idea, porque obvio que siempre cuando armamos este tipo de registros, y pasó también con los cartoneros o el cartoneo de los trabajadores que hacen el tema de todo de residuos urbanos y recuperación, es no tratar de llevarlos a una precarización del trabajo, porque uno lo que menos busca es eso. Pero a ver, yo vuelvo a insistir, en los lugares donde mayor coacción hay y hay, si se quiere, apriete y que se cobran montos superiores a 50 y 100, bueno, los últimos 100 mangos, 150 pesos. Y 100 mangos, tanto la Policía Metropolitana, los agentes de control de tránsito como la Policía Federal tienen los instrumentos como para que esto no suceda. ¿Tienen los instrumentos? Hoy tienen los instrumentos. A ver, yo planteo una cosa. Hay un evento masivo en River. Se sabe que esto sucede. Si vos realmente estás con presencia del Estado para controlar lo que tenés que controlar, no lo vas a tener. Nosotros igual ahí tenemos una propuesta concreta. El primer bloque, el fiscal general nos decía, sí, a menos que venga alguien y denuncie que le exigieron dinero. Falta el denunciante y falta la coacción. Igual, si cuando no hay posibilidad de que actúen. el diputado hablaba del sistema de estacionamiento medido. Ahí hay un dato que es esencial. El diputado Palmeiro, que es de nuestro bloque, cuando se discutió este proyecto, planteó que el sistema de estacionamiento medido alcance a los espectáculos deportivos y masivos con una reglamentación específica para ese tipo de eventos. El PRO se negó. Y nosotros estamos insistiendo en esto, porque la verdad es que esa sería la verdadera manera de terminar con cualquier posibilidad de que operen las mafias. Si es el Estado el que regula el estacionamiento en este tipo de eventos, se terminó la posibilidad de que un trapito te pida 150 pesos. Yo quería volver al punto anterior que decías, bueno, en el registro, el trapito da la cara y dice, bueno, me comprometo a que sea voluntad y no exigir. Se va y después, supongamos que no lo hace, que no respeta el acuerdo. Necesita nuevamente del vecino que vaya y lo denuncie. Digamos, siempre hace falta, por eso el PRO dice, no, el espacio público no se negocia, hay que prohibirlo. Pero es que lo viven negociando el espacio público, cuando tienen un cuerpo de control de tránsito que no controla, que su función específica que es controlar el estacionamiento. Cuando, por ejemplo, el otro día en la reunión de seguridad pregunto, cuando instalan las cámaras de seguridad, ¿tienen en cuenta
en los alrededores de los lugares donde hay espectáculos masivos para poder perseguir las contravenciones? Me dicen no. En realidad las cámaras de seguridad, ¿saben cómo se instalan en la Ciudad de Buenos Aires? A demanda del vecino. Entonces no hay un mix no hay entre... un plan planificado. No hay planificación. Y a eso sumo no solamente las faltas que no se le cobran a las empresas de transporte automotor, los colectivos, en el cual pasan y siga y siga. Entonces, digamos, me parece que la mirada tiene que estar puesta ahí. Y yo vuelvo a insistir, muy bien, los vamos a prohibir. No nos negamos, vuelvo a insistir, UNE no se niega a debatir esta problemática, como creo que todos los bloques de la legislatura estamos con buenas intenciones, buenas intenciones a discutir. Pero ahora yo digo, si esto va a estar prohibido, pero a su vez vamos a tener un avance del estacionamiento regulado, y ellos avanzaron sobre el estacionamiento regulado y medido, vinculado a la congestión, al cuidado del espacio público, ya que el espacio público es un bien escaso y lo tenemos que compartir, en relación al auto, todas esas discusiones se dieron. Digamos, la cuestión de los trapitos que exigen o aprietan al vecino se van a ir diluyendo, porque las zonas que hoy mayor presión tienen o pueden provocarse este tipo de coacciones son las que van a ingresar en el nuevo estacionamiento medido. Ahora, les hago una pregunta como vecinos y eventualmente como automovilistas. ¿Se enfrentaron alguna vez a esta situación? Digamos, manejando o siendo acompañantes, digamos. Yo creo que hemos tenido situaciones de todo tipo, pero yo particularmente nunca tuve una situación de apriete. La verdad que no la tuve nunca, no se me dio, pero sé y tengo personas conocidas que sí las tuvieron y no la ignoro y vivo en esta ciudad y sí... ¿Y las personas las que vos... Esas que vos conocés, ¿fueron y denunciaron? A ver, en general las personas, la realidad es que cuando llegan a un lugar y le dicen 30 pesos y le dicen te doy 15 y 15 cuando vuelvo, o le dan los 30 directamente, digo, y esto es una situación, eso es lo que nosotros tenemos que revisar. Lo que nosotros tenemos que revisar es cómo reconstruimos la confianza en un sistema que le diga al vecino que la ley se va a cumplir, que tiene la facilidad de poder presentar una denuncia de una manera efectiva, que no le traiga todos los trastornos que hoy le trae y que al mismo tiempo vea un resultado, que al mismo tiempo vea que cuando vuelve a ir no está el mismo trapito en el mismo lugar. Por eso nosotros creemos que el registro puede ser, y estamos dispuestos, como dice Maxi, a discutir otras herramientas, pero puede ser una herramienta. Con el registro va a tener una identificación, va a poder controlarlo online en el momento del policía para ver si efectivamente... Claro, y además que si tiene denuncias, se lo baja del registro y ya no puede estar más en esa vereda ejerciendo su actividad. Entonces vos tenés la mejor sanción que le podés dar, que es la prohibición, porque nosotros en realidad lo que estamos diciendo es, nosotros no decimos si esta persona incurre en la contravención que sigue alegremente en la vereda registrado. No, justamente lo que prevé el registro es, si esta persona no cumple y hace lo que no tiene que hacer y exige una suma de dinero, se lo baja del registro y tiene prohibida la actividad. Me queda el último minuto. Sí, y también dejar en claro, porque pareciera ser que el PRO nos instala en que nosotros queremos que viva la pepa en el espacio público. Y esto no es así. Y esto no es así. Nosotros siempre tuvimos la voluntad de buscar las mejores normas para tratar de buscar un ordenamiento del espacio público que todos buscamos, pero también entendiendo las distintas problemáticas que tenemos que abordar. A ver, cuando un legislador busca la sanción de una norma, lo hace en un contexto. No lo hace, digamos, colgado de la palmera como diciendo, bueno, esto es lo mejor. Muchos fiscales dicen, a ver, y yo he conversado, que por más que cambiemos este tipo de normativa, pero si no tenemos la pata del Estado que nos ayude para que esto no suceda, va a quedar en una normativa en abstracto, que no la van a poder llevar adelante, como no pueden llevar adelante ahora el control en lo que son los eventos masivos, o como yo te planteaba al principio, en los grandes centros comerciales a cielo abierto, o los lugares de gastronomía como Cañitas y lo que hay que Palermo. decirle a la justicia contravencional también es que el porcentaje de sentencias que tienen en otras contravenciones de otro tipo no son mejores que en este caso. Es un buen tema, lo traeremos en alguno de los próximos programas. A los dos, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a vos por la invitación. Hacemos una pausa y cuando venimos vamos a hablar con el ex juez Mariano Vergés sobre las mafias y los trapitos en la Ciudad de Buenos Aires. Último bloque de Proyecto Legislatura. Estamos hablando hoy sobre los trapitos
en la ciudad de Buenos Aires. Y a lo largo del programa, un tema que apareció en forma recurrente fue el tema de las mafias vinculadas a los cuidacoches y las mafias vinculadas a los barrabravas. ¿Qué se puede hacer para avanzar contra ellos? El doctor Vergés lo conoció como juez y también desde Salvemos al Fútbol, que es la ONG de la que forma parte. ¿Qué se puede hacer? Bueno, primeramente yo creo que lo que es muy importante destacar es el rol de la policía. Sí, para mí, yo escucho estos comentarios sobre qué es lo que pasa con los cuidacoches o los trapitos y siempre me pongo en el lugar de la policía que, al menos de los últimos, no sé, 10 años, yo siempre creo que han quedado en deuda. Y esto después se repite mucho en lo que son los espectáculos masivos. No hablemos solamente de los espectáculos de fútbol. Claro, un recital en una cancha. Exactamente. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado que hubo una cantidad de recitales a principio de año. Creo que era Roger Waters el que se hicieron todos en la cancha de River. Y lo que también se supo, no se pudo acreditar en ese momento, pero se supo, era que la policía, junto con los barrabravas, en ese caso de River, se habían puesto de acuerdo para generar una cantidad importante de ingresos vinculada con el estacionamiento. O sea, que eso me parece que es un tiene que tema. controlar y eventualmente decir, no, esto no se puede, si forma parte del negocio, es muy difícil hacer algo, digamos. Es muy difícil, pero yo creo que a veces los políticos o los funcionarios les cuesta decirlo. Es decir, yo fui funcionario en su momento, yo ahora integro una asociación civil, pero más allá que yo no tengo absolutamente nada contra la institución policial, sea de la capital federal, de la ciudad de Buenos Aires, sea de la Policía Federal, creo que hay que decir algo que es una realidad. Entonces, si la policía modifica su comportamiento en vinculación a este tema, yo creo que solucionamos el 60% de los problemas. A ver, para ampliarlo, muchos jueces o fiscales pueden decir, no, como la policía es un instrumento también de la justicia, prefiero no meterme para que no perjudiquen después mi trabajo. Es que en realidad es muy fácil el tema. Si la policía está en la calle, vamos a poner un partido, porque además uno lo ha visto. Es decir, esto no es una cuestión que a uno se lo han contado, sino que uno lo ha visto durante mucho tiempo, lo ha investigado, lo ha denunciado, y además se ve, es una cosa que vemos todos, y además creo que todo ciudadano que va a la cancha sabe que cuando llega le piden un dinero y todo el mundo lo pone, que ese sería el segundo problema. Claro, y además pero vemos estamos muchos en el de los primero. negocios, Claro. también los panchos, la pata, digamos, hay un montón de actividades que dicen, bueno, esto es de la barra. Por supuesto que sí. Entonces, ese es el primer problema. O sea, cuando la policía decide que no va a haber, entre comillas, trapitos en un espectáculo deportivo o en un espectáculo importante, ¿no? No hay. No hay, porque en definitiva se empiezan a mover y caminan por la zona y los trapitos se tienen que ir, si es que no están en connivencia. Claro. Cuando están en connivencia, uno ve que la policía no está. Están solamente ellos. Esto no me pasó solamente en la ciudad de Buenos Aires, sino que me pasó también en otras ciudades, digamos, en el conurbano, por ejemplo, en Avellaneda, en lo que es todo lo que tiene que ver con las canchas de Racing Independiente. O sea, que no es solamente patrimonio de un determinado lugar, sino que tiene que ver precisamente con una falta concreta de actividad del Estado a través de su policía. De hecho, esto que menciona, en otras ciudades también grandes, como en Córdoba, se vio hace muy poquitos días esta escena, la veíamos al comienzo del programa, de dos trapitos peleando por su terreno, por la cuadra, digamos. Claro, ese es un segundo problema que es, yo he escuchado todo lo que se vincula con digamos, la norma que se quiere sancionar vinculada con un registro, y en realidad a mí lo que me inquieta no es el registro en sí, y además yo no estoy en contra de un registro, pero a mí me parece que el registro debería ser, en todo caso si se hace, previo, y eventualmente si yo me anoto para hacer trapito, porque yo creo que así como se van a anotar los que ya están, debieran anotarse también otros que quieren estar en ese listado, en ese registro. Y no sé hasta qué punto el trapito que ya ocupa esa cuadra debiera ser mandado a ese mismo lugar. Quizás porque... Si ya tiene un derecho adquirido. Claro, porque en definitiva no es lo mismo estar en un trapito frente a un cine en la Recoleta que digamos, obviamente en que un hay trapito zonas mucho más en rentables que en otras. barracas. Claro. Entonces, ahora, usted ha hecho varias denuncias contra los barras que incluían también el tema de los trapitos. ¿Qué pasó? Yo tuve dos distintos tipos de actividad, pero la que yo recuerdo es, en primer lugar, como juez, yo tuve varios casos donde tuve denuncias y donde esos casos llegaron a juicio oral, y en un caso hubo una condena por asociación ilícita, que me parece que ya fue un tema importante. La contravención, o sea, hay un delito mayor.
No, pero es que era ese mismo tema. O sea, porque si nosotros estamos hablando de mafias, la mafia perfectamente puede entrar en una Ahora, tipificación. y eso no es la de justicia contravencional y esa de faltas de la ciudad, sino la justicia nacional ordinaria. La justicia nacional. Que yo entiendo respetuosamente que en los últimos años ha hecho mucho más la justicia de la ciudad que la justicia nacional. Esto me parece que es importante también y destacarlo. ahí entramos en el problema de la falta de el tema transferencia de las que las transferencias no están realizadas, con lo cual siempre uno puede hacer hasta ahí. Así que me parece que en ese sentido está ahí. Y después sí, a mí me ha tocado formular distintas denuncias, algunas de las cuales no llegaron absolutamente a nadie. En algunos casos yo recuerdo que se avanzó un poco, pero siempre quedaron en el dicho contradicho, porque la denuncia la formulé yo contra una persona que dijo que no me había intimidado. Claro, eso fue lo que no me hay pasó. amenaza, no hay contravención. No, había amenazas, pero yo dije que había amenazas y la persona dijo que no. Entonces eso quedó como un dicho contradicho. Y la prueba era insuficiente como para seguir avanzando. Ahora, ¿y esto que le pasó a usted, que es la sensación que la mayoría tenemos? Contra los barras organizados en mafias no se puede hacer absolutamente nada. Bueno, nosotros también tenemos una conducta ciudadana un poquito esquiva. En eso me parece que tenemos que modificar un poco nuestra conducta. Yo sé que en una ocasión recuerdo haber ido a ver este espectáculo que se llamaba el Circo du Soleil, que era ya por la zona sur de Buenos Aires, y me pidieron un dinero. Yo estaba con mi esposa, yo no lo quise poner y mi esposa me exigió que lo pusiera porque teníamos que ir al espectáculo y demás, y no llegábamos, en vez de hacer la denuncia y demás. Esto yo creo que lo hace casi el 100% de las personas. Uno se encuentra con conocidos, amigos, y todos terminan poniendo ese dinero porque además tienen el temor de que le rompan el auto. Claro. Yo las denuncias que hice, nunca tuve roturas de auto. Yo hice las denuncias, dejé el auto, me fui, y nunca tuve problemas con el vehículo. Pero yo tampoco sé lo que podría llegar a pasar si esto se vuelve masivo, que es lo que yo creo que debiera pasar, una conducta distinta del ciudadano. Bueno, de hecho, en esos días en el diario La Nación apareció un lector, una carta de lectores, donde advertía a alguien que no solamente le había exigido el pago, sino que además le había mostrado un cuchillo. Bueno, pero por eso a mí me parece importante el gran problema que nosotros tenemos cuando yo escucho que se habla del trapito bueno y del trapito malo. Entonces, en definitiva, uno no puede estar sujeto a ver quién me va a tocar. Por eso el problema del registro yo lo veo complejo, por lo menos. No es que esté en desacuerdo, pero creo que es una situación complicada, el registrar y cómo lo registramos. Y después el hecho Ahora, de que... y sí, por ejemplo, la otra propuesta, que es la de prohibirlo, ¿cree que puede llegar a terminar con la mafia? Siempre las prohibiciones son positivas en la medida en que después la autoridad de aplicación las haga cumplir, que en este caso es la policía. Volvemos otra vez al mismo tema. O sea, si se prohíbe la existencia de trapitos y la policía camina por la calle, no tendría que haber un trapito en toda la ciudad. Especialmente en las zonas donde hay mucho más policías, que es la zona de Palermo, Belgrano, Recoleta, donde los trapitos hacen negocio. Fútbol, que está lleno de por supuesto que sí. Entonces, para mí es fundamental destacar ese rol tan complicado que cumple la policía y que a veces nos cuesta admitirlo, porque nosotros tenemos que intentar en algún momento modificar las costumbres también de nuestra policía, porque es nuestra policía. Entonces, si esa policía está, digamos, en connivencia con barra bravas o con otras personas, pero en el caso todo lo que tiene que ver con los estadios de fútbol son con los barras. Pasó lo mismo, según se comentaba, en otros espectáculos, como fue, por ejemplo, el de la pelea de Maravilla Martínez, pero ahí yo creo que se trabajó de otra forma, los fiscales concurrieron y demás, que sería otro punto también para mejorar. Ahora, doctor, para ir terminando, ¿qué cree que representa el negocio de cuidar los coches para una barra de un club? Para los clubes grandes, como por ejemplo lo que puede ser River y Boca, es muchísimo dinero. Entonces uno tiene que entender que es tanto el dinero que está en juego que es difícil que solamente de ese dinero aprovechen los barra bravas. A mí me da la impresión de que aprovechan otros estamentos. No me animo a afirmarlo porque yo no lo tengo tan claro esa parte, pero yo no sé si también algún estamento político, como puede ser punteros y demás. Lo que tengo yo claro es que en estadios grandes los trapitos, por decirlo de alguna manera, y son organizaciones y funcionan con intimidación. Eso es bueno que también se sepa. O sea, si no se deja el dinero, hay un problema, y lo peor de todo, que me parece fundamental, es que ni siquiera se cuide el auto, porque el trapito después se va.
En muchos casos uno le dicen, tengo que No, entregar claro, a la es policía. uno y paga no. para que, a ver si no pasa paga nada. Exactamente, o sea, uno solamente se supone que está pagando para que no le rompan el vehículo. Y eso es una cosa que desde mi punto de vista el ciudadano tiene que acostumbrarse a rechazarlo y denunciarlo. Doctor Vergés, muchísimas gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Nosotros estamos llegando al final del programa. Me quedo con esto que decía al final el doctor Vergés. Si hay una organización detrás, tratar de terminar de entenderla. A ver efectivamente qué se está financiando con el negocio de los trapitos. Obviamente que se va a venir el debate legislativo, la discusión si prohibirlos o crear finalmente un registro. Esa es la discusión más fuerte que está hoy. Pero sin dudas, lo que venimos hablando a lo largo de todo el programa, difícilmente puede aplicarse la ley si los que deben hacerlo, la policía, no asume la responsabilidad de hacerlo y efectivamente que se haga algo con el espacio público que claramente no le pertenece a los trapitos, sino que es de todos. Nos estamos yendo, nos vamos a reencontrar la próxima semana con más Proyecto Legislatura. Hasta la próxima.